continuar con los ejercicios. Aquí tenemos un resumen de cómo hallar los equivalentes gramos o cálculo de los pesos equivalentes. Miren, si tenemos un metal, por ejemplo sodio, queremos hallar el peso equivalente, es igual al peso atómico sobre el número de carga. El sodio tiene peso atómico 23 gramos, número de carga 1, su valencia, 23 entre 1 es 23. Para un hidróxido, un equivalente gramos igual peso molecular dividido entre el número de oxidrilos, ¿sí? Para los ácidos, ya hemos mencionado, un equivalente gramo es igual al peso molecular dividido entre el número de hidrógenos. Para las sales, un equivalente gramo es igual al peso molecular entre el número de cargas positivas o negativas. No se olviden esto. Vamos a continuar con este ejemplo, que dice calcular la normalidad de una disolución de ácido sulfúrico cuya densidad es 1,84 y en la cual el porcentaje en masa de ácido es 96%. Tenemos aquí el esquema, esta es la disolución. ¿Qué queremos hallar? La normalidad. ¿Qué concentración tendrá esto? Entonces, tenemos aquí, vamos a hacer por factores de conversión. La densidad es igual a 1,84 gramos por mililitro. Eso es igual gramos de disolución de ácido por mililitro de disolución de ácido, porque esto es disolución de ácido. Transformamos litros a mililitros y tenemos 1840 gramos por litro. Ya hemos mencionado anteriormente, 96%. ¿Qué significa? 96 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. Partimos del porcentaje. 96 gramos de ácido por cada 100 gramos de disolución. Igual, un litro de disolución tiene 1840 gramos de disolución. No sé, lo hemos leído anteriormente. Gramos de disolución se simplifica. Tenemos aquí 1766,4 gramos de ácido por litro de disolución. Queremos hallar la normalidad. Si tenemos gramos, esto solamente nos queda transformar a moles, sí, no, equivalentes gramos. Cálculo de equivalentes gramos del ácido. Como es ácido, un equivalente es igual peso molecular sobre el número de hidrógenos. Peso molecular del ácido es 98, dividido entre 2 porque hay 2 hidrógenos, o sea, 49 gramos. Entonces, tenemos esta cantidad, 1766 gramos. ¿Qué hacemos? Un equivalente gramo tiene 49 gramos. Gramos se simplifica y ya tenemos en equivalente, o sea, 36,05 equivalente gramo. Ahora reemplazamos directamente. Normalidad es igual, equivalentes gramos sobre litro, o sea, 36 normal. Bueno, el ejemplo 4. Se disuelve en agua 30,5 gramos de cloruro amónico hasta obtener 0,5 litros de disolución, sabiendo que la densidad es 1027 kilogramos por metro cúbico. Calcular, inciso A, la concentración en porcentaje en masa. Tenemos aquí los datos, masa de soluto, volumen de la disolución y la densidad de la disolución. Aquí está el esquemita. Partimos de la densidad. ¿Qué tenemos aquí? Kilogramos por metro cúbico. Vamos a transformar. Un kilogramo equivale a 1000 gramos, un metro cúbico 1000 litros. Simplificamos las unidades, tenemos 1027 gramos por litro. Entonces, el porcentaje en masa, la fórmula es masa de soluto por masa de disolución multiplicado por 100. Tenemos aquí el volumen 0,5 litros. Necesitamos en masa, no en litros. Entonces usamos la densidad. Un litro equivale a 1027 gramos de disolución. Litro con litro se simplifica, tenemos 513,5 gramos de disolución. Ya tenemos el denominador. Nos faltaría la masa del soluto. Del porcentaje, ¿qué tenemos aquí? 30,5 gramos, o sea, ya tenemos soluto. El porcentaje de masa sería 30,5 gramos de soluto de cloruro de amonio sobre 513,5 gramos de la disolución multiplicado por 100, o sea, 5,94%. El inciso B, que nos pide la molaridad, o sea, mol por litro. Tenemos la masa. Aquí está, la masa es 30,5. Un mol tiene 53,5
simplificamos gramos, tenemos 0,57 moles. Y hemos hallado los moles. Nos faltaría el volumen. Como tenemos 0,5 litros, simplemente reemplazamos y hacemos la operación. Sería 1,14 mol por litro o molar. Inciso C nos pide hallar la normalidad. La fórmula es equivalente gramo de soluto por litro. Entonces tenemos aquí, ¿qué dato? 0,57 equivalentes gramos. ¿De dónde hemos hallado? Aquí tenemos un equivalente gramo de cloruro de amonio es igual al peso molecular sobre 1, porque el amonio tiene valencia más 1, el cloruro menos 1, o sea, carga 1. Entonces, peso molecular entre 1 tenemos 53,5 gramos. O sea, para esta cantidad de soluto, decimos un equivalente gramo tiene 53,5 gramos. Gramos se simplifica, nos queda en equivalente. 0,57 gramos equivalentes. Reemplazamos aquí 0,57 gramos sobre 0,5 litros, o sea, 1,14 normal. Si se dan cuenta, estamos usando más conceptos para que ustedes puedan hacer unos ejercicios un poquito más complicados. El inciso C decía la molalidad. La molalidad, ¿qué nos dice? Mol de soluto sobre kilogramo de disolvente. Hemos hallado ya el soluto en el inciso anterior, 0,57 moles. Tenemos la masa del soluto 30,5 gramos, que nos da el ejercicio. Masa de la disolución, ¿cuánto es? Hemos hallado 513,5 gramos. Ahora, la masa de la disolución es igual a la masa del soluto más la masa del disolvente. Entonces, tenemos estos dos términos, despejamos masa del disolvente. Masa de la disolución 513,5 menos la masa del soluto, hallamos la masa del disolvente, o sea, del agua. Entonces, la molalidad es mol por kilogramo de disolvente. Mol 0,57 hemos hallado aquí, o sea, en el inciso anterior, y kilogramo de disolvente de agua. Hacemos la operación, tenemos que la molalidad M minúscula es 1,18 mol por kilogramo o simplemente molar. ¿Está bien? El inciso D, ¿qué nos decía? Hallar la fracción molar. ¿De qué? Del cloruro de amonio y del agua. El cloruro es nuestro soluto y el agua es el disolvente. ¿Qué es la fracción molar? Si recuerdan, por definición, la fracción molar de un componente es igual a los moles de este componente sobre los moles totales. La fracción molar del agua va a ser moles del agua sobre moles totales. Entonces, hallamos, tenemos 483 gramos de agua. ¿Sí? Hemos hallado aquí arriba, o sea, anteriormente. Un mol de agua equivale a 18 gramos. Simplificamos, hallamos 26,83 mol de agua. Entonces, los moles totales, mol de cloruro de amonio más moles de agua. Sumamos esto, nos queda 27,4 moles. Entonces, la fracción molar del cloruro de amonio es igual a moles del cloruro 57 sobre moles totales. Las unidades se simplifica y tenemos 0,021. La fracción molar no tiene unidades. La fracción molar del agua es moles del agua sobre moles totales, o sea, 0,979. Además, podemos comprobar que la suma de las fracciones molares siempre tiene que ser 1. Si tenemos 4 componentes, tendrá que ser 1. Sumamos aquí las dos fracciones molares y efectivamente es 1. Luego tenemos aquí el otro ejemplo, donde dice calcular la normalidad de 3,5 gramos de cloruro de sodio en 600 gramos de disolvente. Entonces tenemos aquí los datos, normalidad, la masa del soluto y la masa del disolvente, generalmente es agua, y la densidad. Necesitamos masa de la disolución, o sea, es la masa del soluto más la masa del disolvente. Sumamos las dos cantidades y tenemos la masa de la disolución, o sea, soluto más disolvente nos da la masa de la disolución. Luego transformamos la masa a volumen, porque necesitamos en volumen. Para eso usamos la densidad. Tenemos 603,5 gramos de disolución y la densidad. 1 mililitro de disolución equivale a 0,997 gramos de disolución. Y esto transformamos al litro. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Tenemos el volumen 0,600 litros.
Como necesitamos hallar la normalidad, necesitamos equivalente gramos en el numerador. ¿Cómo llegamos a equivalente gramos? De gramos. Tenemos 3,5 gramos como dato. Un mol tiene 58,5 gramos. Gramos se simplifica, nos queda mol. Un mol tiene un equivalente. Estamos haciendo diferente que los anteriores ejercicios porque también podemos hacer así. Llegamos a moles. Un mol tiene un equivalente gramo. ¿Por qué uno? Porque el cloruro de sodio tiene una carga positiva. Directamente tenemos equivalentes gramos. Entonces, como es una sal, aquí estoy explicando, un mol tiene un equivalente gramo. Entonces, la normalidad es igual a esta fórmula. Reemplazamos equivalente gramos y volumen en el denominador y haciendo operaciones tenemos 0,099 normal. Seguiremos con los ejercicios y ahora estamos con fracción molar. ¿Qué dice aquí? Calcular la fracción molar de cada uno de los componentes de una mezcla. ¿Qué tenemos en la mezcla? 70 gramos de glicerina, 20 gramos de metanol y 250 gramos de agua. Nuestra disolución está con estos tres componentes. Nos pide ya la fracción molar de cada uno. Entonces, la fórmula es la fracción molar, moles parciales sobre moles totales. O sea, esto. Cálculo de los moles. Para la glicerina tenemos 70 gramos como dato. Transformamos a moles de acuerdo al peso molecular. Un mol tiene 92 gramos y nos queda moles. Para el metanol tenemos 20 gramos, igual, peso molecular, un mol tiene 32 gramos y tenemos 0,625. Para el agua tenemos 250 gramos. Sabemos que un mol de agua equivale a 18 gramos. Y nos queda 13,879 moles. Los moles totales es la suma de los 3 moles de todo esto y tenemos aquí 15,275 moles totales. Ahora sí hallamos la fracción molar. Para la glicerina, la fracción molar es moles de la glicerina sobre moles totales. Aquí está, moles de la glicerina que ustedes van a ir comprobando sobre moles totales. O sea, tenemos este valor. Aquí, para el metanol, la fracción molar es moles del metanol sobre moles totales. Aquí reemplazamos datos y hallamos este valor. Para el agua, moles de agua sobre moles totales. Reemplazamos los valores y tenemos esto. Y vamos a comprobar. Sabemos que la sumatoria de todas las fracciones molares es igual a 1. Sumamos los 3 valores, efectivamente es 1, o sea, cumple esta condición, ¿sí? El siguiente subtítulo es partes por millón. Es otra forma de determinar la concentración de una disolución. Especialmente esto se utiliza para, por ejemplo, en la piscina, ya se había mencionado anteriormente. ¿Qué cantidad de cloro debe tener? Yo que sé, 5 mililitros de agua, algo así. O, por ejemplo, en la carne. La carne tiene, si son productos enlatados, tienen conservantes. ¿Qué concentración? Pero realmente en milésimas partes. A esto le llamamos partes por millón. Sí, hemos explicado en teoría. Aquí vamos a hacer un ejercicio, por lo menos 2 incisos, que dice: una mina de plata contiene 5,95 gramos de plata por cada tonelada de mineral. O sea, ¿cuál es el soluto? 5,95 gramos de plata. Y nuestra disolución sería la tonelada de mineral. Expresar en partes por millón. Tenemos aquí, recordando, si hablamos en masa, partes por millón es igual masa de soluto sobre masa de disolución por 10 a la 6. Gramos de soluto, gramos de disolución por 10 a la 6. O partes por millón, miligramos de soluto, kilogramos de disolvente, sin este valor. Esta es la mejor manera de utilizar. En volumen usaríamos miligramos de soluto por litro de disolución. Entonces vamos a resolver el inciso A. Tenemos aquí masa de soluto. Esta cantidad, la disolución es 1 tonelada, o sea, 10 a la 6 gramos. El soluto, transformamos 1 gramo a 1000 miligramos. Tenemos en miligramos. La disolución, aquí tenemos en kilogramos, hemos transformado. Partes por millón, miligramos por kilogramos.
Reemplazamos, hallamos 5,95 miligramos por kilogramo de disolución, o sea, 5,95 partes por millón. O hacemos de otra manera, masa de soluto, masa de disolución, ambos casos en gramos. Nos sale 10 a la 6 y utilizamos este valor de la fórmula. Esto se simplifica y hallamos 5,95 partes por millón o ppm, igual que el resultado anterior. El inciso B. Bueno, el inciso B tenemos que retroceder. A ver, vamos a leer el B y el C. En el B, ¿qué nos dice? Una muestra de agua contiene esta cantidad de estroncio por kilogramo de agua. Expresar su concentración en partes por millón. El inciso C, en una muestra de 450 kilogramos de carne, se encontró un total de 8,1 por 10 a la menos 3 moles de glifosato. ¿Qué es el glifosato? Es un plaguicida. Entonces, ¿qué dice? La norma europea permite un máximo de 0,05 partes por millón. Si tiene mayor a esto, pues no cumple la carne las normas. Entonces la pregunta es, ¿la muestra analizada cumple con la normatividad europea? Entonces salgamos aquí. El inciso B. Tenemos datos. Masa de soluto, esta cantidad en gramos. Masa de la disolución, 1 kilogramo de agua. ¿Qué concentración? Como está en gramos, transformamos a miligramos. 1 gramo tiene 1000 miligramos, o sea, 7,9 miligramos. Ya tenemos la disolución en kilogramos. Reemplazamos directamente esta fórmula. 7,9 miligramos por kilogramo, o sea, el mismo valor porque es 1, 7,9 ppm, partes por millón. Aquí, la masa del soluto era 8,1 por 10 a la menos 3 moles. ¿De qué? De glifosato, o sea, del plaguicida que por alguna razón se contamina. La masa de la disolución es la carne, 450. En esta cantidad es 8,1 moles de plaguicida, que la fórmula es esto, el del glifosato, ¿sí? Entonces, necesitamos saber si cumple o no cumple la norma. ¿Qué vamos a hacer? Primero hallamos partes por millón. Si hallamos igual a ese valor o menor, entonces cumple. Si es mayor, no cumple. Aquí hallamos ppm. El soluto tenemos en moles, transformamos, un mol tiene 170 gramos y transformamos a miligramos. Y tenemos 1377 miligramos. Y como disolución 450 kilogramos. Hacemos la operación, tenemos 3,06 miligramos por kilogramo, o sea 3,06 ppm, parte por millón. O sea, los 450 kilos estaban contaminados, no cumple con la normativa, porque la condición es que sea 0,05 ppm. Eso sería, jóvenes, y luego les enviaré otros ejercicios.